Hola, hola, mi nombre es Mary Nieto. Una vez más nos encontramos en la sala desde adentro. Vivimos en un mundo donde las emociones nos gobiernan. Pero ¿qué pasaría si en vez de reprimirlas, las regulamos? Es por esto que hoy mi invitado, que me complace tenerlo acá nuevamente en la sala desde adentro, es mi mentor. Estaremos hablando acerca del tema de la regulación emocional. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Mary. Gracias por la invitación. Siempre es un placer y un privilegio estar aquí contigo, primeramente, y también con todas las personas que nos van a ver, nos van a escuchar a través de este hermoso contenido. Bueno, hablamos al comienzo de aprender a equilibrar el tema de las emociones, porque vivimos en una época donde la gente se está dejando llevar mucho de las emociones y explotan con facilidad. Y la primera pregunta sería, ¿qué significa realmente regular las emociones? Eh, Cuando yo pienso en el término regular, yo me imagino como a un técnico de sonido, ¿verdad? Que le llega un sonido que tiene muchas alteraciones. De pronto tiene mucho bajo, mucho brillo, mucho, y de pronto al oído no es bueno. Y él empieza a ecualizar, que en última sería lo mismo que regular, para que tenga una mejor experiencia el sonido o para que sea agradable al oído. Eso mismo sucede con las emociones. Nosotros debemos aprender a regularla, ser como ese ecualizador de la emoción, ¿verdad? Esto implica no eliminarlas, no negarlas, no tampoco no evadirlas O reprimirlas. o reprimirlas, sino entenderlas, saber el por qué, hacia dónde apuntan, y en el camino nos vamos a encontrar con mucha distorsión en ese ejercicio. Es ahí donde la terminología que vamos a tratar hoy, que es la regulación de las emociones, cobra la importancia necesaria y la pertinencia necesaria. Yo creo que esto nos compete a todos porque todos necesitamos aprender a regular lo que sentimos. Exacto, y no, cuando regulamos, pues no quiere decir que voy a reprimir algo. Y las emociones, a mucha gente las clasifica como buenas o malas. Y Pero no son ni buenas ni malas, son son emociones, son emociones emociones y que y, todas te sirven, ¿no? y son necesarias porque Exacto. la emoción es una respuesta, ¿verdad? Al entorno, a una percepción o a la unión que hay entre entre mi forma interna de ser y el entorno que me rodea. Y en el entorno entra todo, personas, circunstancias, ambiente. Y entonces la emoción es la conexión, es la bisagra, Ujú. ¿ya? Que me permite entenderme yo mismo y entender lo que sucede para encontrar un equilibrio. Exacto. Hice la aclaración para que usted respondiera porque sí he tenido muchos comentarios en el Ujú. tema de que clasifican a emociones buenas y emociones malas. Y no, efectivamente es lo que dice. Pero volviendo al tema, reprimir vendría siendo igual a regular. O sea, cuando yo reprimo una emoción, estoy regulando, o sea, la guardo, no le doy la importancia. Eso estaría hablando de que yo estoy regulando mis emociones. No, no necesariamente. Evidentemente no. No necesariamente no. No. Exacto. Reprimir no es sinónimo de regular. Cuando se reprime algo, se imprime fuerza Mm. y por lo general es una fuerza externa. Nosotros a veces tratamos eh, de manera equivocada, aunque la intención sea buena. De pronto, si una persona se siente enojada en el momento o se siente con alguna situación de frustración y quiere dejar de sentir eso, eh, por el hecho de salir del estado emocional que tiene o que experimenta, trata de Mm. reprimirla, saliendo del entorno, del espacio, pero no tratándola ni entendiéndola. Entonces trata de desestimar lo que siente o lo que experimenta, imprime fuerza en muchos sentidos, fuerza de voluntad, por ejemplo, pero que a la postre termina siendo temporal, porque la emoción no tratada
en algún Ujú. momento es como el agua que va a Exacto. buscar su propia salida, No, ¿verdad? y usted toca un punto clave y es que muchas veces las Ujú. enfermedades que nosotros presentamos Eso, tienen que ver con el reprimir una emoción, porque de pronto, como usted decía, me hacen coger rabia, entonces lo que hago es salgo, respiro, pero no hablo con la persona el por qué me sentía así, qué fue lo que pasó y llegar a un acuerdo con esa persona para no volver a tener ese tipo de situación. correcto. Cuando hablamos de regular, lejos de reprimir, estamos hablando de entender la emoción, de conocerla, de saber por qué llega, Ujú, por qué me sucede esto, cómo, cómo es mi experiencia en este proceso emocional que estoy sintiendo. Y hay dos resultados: reprimir enferma, como tú dijiste, como tú muy bien decías, pero regular termina sanándonos, termina marcando un camino para transitar en esa ruta hacia el equilibrio y la sanidad emocional. y usted ha dado con el punto y es que yo sufría pues del tema de taquicardias Ujú. y también tuve bradicardias por más de 3 4 años teniendo todo el tiempo taquicardias en las noches, taquicardia, pero era que a este personaje le encantaba reprimir las emociones y no hablar con las personas y no enfrentar las situaciones, no enfrentarlas en manera de grotesca, no para herir a las personas, sino en sentarse y hablar, mira, no me gustó esto, no me gustó aquello y le cuesta, aún le cuesta tener ese tipo de comunicación y hablarle, pero el empezar a trabajar en regularlas trajo sanidad a mi vida. Y este año, después de estar padeciendo por muchos años el tema de arritmias y bradicardia, me entregan el resultado de un chequeo médico que me hicieron y no hay ni rastros de arritmia ni rastros de Wow. bradicardia por una sanidad de estar pendiente a regular las emociones, pero que vino obviamente de parte de Dios. Claro, es que ahora aquí entra Dios Ujú, en todo. Ahorita vamos a exacto. comentarlo. Pero fíjate que para cerrar este punto, si me lo permites, Sí, claro. eh, estamos en una generación donde hay mucha sobreinformación. La información está a la distancia de un clic o a la distancia del pulgar cuando vamos a nuestro celular y tenemos la información. Y ahora con la inteligencia artificial, ahora Más hay rápido. una exposición exacerbada de información. Exacto. Este tema no es la excepción. Y cuando hay una sobreinformación se generan mitos, Ujú. mitos y realidades. Hoy tú le dices a una persona o el médico le da un diagnóstico, no, tienes X patología, lo primero que hace esa persona es llegar a la casa y averiguar su patología y ahí le va a dar muchísima información certera, pero también desafortunada, Exacto. mentirosa. En la emoción o en el comportamiento humano también hay muchos mitos y muchas personas eh, consideran que el expresar la emoción o el validar la emoción es autenticar o notariar todas mis reacciones como válidas, Mm, ser como unas compuertas de aguas abiertas y en ese sentido le puedo causar no solamente daño a mí, sino a daño a otras personas. Entonces es un desequilibrio emocional. Entonces no las reprimen, sino que las validan y no saben el daño que causan. La clave es regularlas. exacto. ¿Ya? Bueno, ¿y cuál sería de pronto la diferencia en controlar una emoción y regularla? Porque usted estaba hablando de eso ahora. Bien, la diferencia principal sería, es básicamente a lo que estamos tratando, y es que controlar es una acción externa. Y para controlar, de algún modo, yo debo imprimir fuerza, dominar, tratar inclusive con conceptos preconcebidos, desacreditar y autoengañarme, ¿verdad? En cambio, regular es una acción interna y es espiritual. Y es aquí Ujú, donde entra el Señor, donde entra nuestro amado Dios y el Espíritu Santo. Y tenemos que hablarlo claramente así. La Biblia está plagada de experiencias, conceptos y principios que hablan mucho de la regulación emocional que viene de parte de Dios para nosotros. Porque nosotros, humanamente hablando, por sí solos no podemos llegar al punto de equilibrio de la regulación emocional.
podemos tener muchos, como muchos parámetros, muchos conocimientos, muchas terapias, muchas posturas que funcionarán al principio porque serán de corta duración, serán temporales, pero realmente para regular la emoción, esto está cargado o está acompañado de un cambio de naturaleza interior, ¿verdad? Que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa naturaleza perfecta de Dios en nosotros, ya que nos ayuda a restaurarnos de esas emociones malsanas o mal trabajadas Ujú. y que nos permiten de algún modo eh, superar esos baches y poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Si me permite citar Claro que sí. alguna porción bíblica, dice, por ejemplo, el Señor a través del apóstol Pablo en el libro de, mm, de Efesios, dice, por nada estéis afanosos. Ujú. Aquí estamos hablando de unas emociones descontroladas o exacerbadas. Y así vivimos. Total, por nada estéis afanosos. Es decir, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, sobrepasa mi naturaleza, mi Ujú. entender lógico. O sea, yo no me explico por qué esto debería ponerme mal en este sentido o generar lo que tú decías, taquicardias, procesos de salud descontrolados, pero te decidiste en descansar en el Señor y en entender cómo funcionaba este tema de las emociones y dice, la paz de Dios ha obrado en ti. Entonces, tú eres una experiencia viva de este texto. Sí, porque como usted decía, o sea, en realidad sí quise controlarlo a mi manera. Tenía información acerca de cómo regularlo, cuáles eran los ejercicios que tenía que hacer, que me ha servido muchísimo. Y hay un ejercicio que era cuando uno se enoja 4-7-8, es un ejercicio psicológico que te invita a respirar. Pero cuando me lo enseñaron, hablaban de que al respirar, yo tenía que pensar en algo bonito, que cuando entraba ese respiro hacia adentro, era como una lucecita y yo escuchaba a la persona, pero yo decía, listo, yo voy a hacer el ejercicio porque yo era bastante explosiva. Ujú, Eso usted me decía A y yo terminaba diciéndole todo el abecedario, ¿ok? Entonces yo empecé a regular porque si había algo que a mí no me gustaba, era esa forma de ser mía. Entonces yo llegaba y le decía a alguien me enojaba, me hacía enojar y yo venía y le respondía y daba la vuelta y me encerraba en el cuarto a llorar porque no quería ser así, no quería explotar así. Entonces para mí era un punto en el cual yo decía, tengo que trabajar esto, pero no sé cómo. Entonces empecé a averiguar, a mirar videos, a mirar información, cómo lo hacía desde muy pequeña. Y cuando yo empecé a ver los videos, listo, yo empecé a tratarlo, pero nada, eso no me regulaba, no me regulaba. Entonces acudí a Dios, obviamente, y empecé a hablar con Dios. Y entonces cuando llegaban estas situaciones, que obviamente yo hacía el ejercicio de 4-7-8, ya no lo hacía con el tema de está entrando una lucecita, voy a pensar en algo maravilloso, sino que yo respiraba y también lo usé en el momento de que me dio el ataque de pánico y yo decía, listo, Espíritu Santo, tú eres el que vas a entrar cuando yo empiece a respirar, para que esto pueda tener una regulación y yo pueda controlarme. Y funcionando de esa manera me sirvió más que la lucecita o lo que me estaba imaginando. O o sea que sea, tú básicamente, disculpa que te interrumpa, orabas en ese momento porque tú hablabas con el Señor. sí, y hacía el ejercicio que Total. me habían mandado terapeuta, o sea, un terapeuta. Y yo lo podía hacer, pero tenía otra connotación. Aplicaba el tema de el consolador, porque el Espíritu Santo es el consolador, es el que nos ayuda a regularnos nuestras Claro. emociones, porque está dentro de nosotros. Entonces yo invocaba a él, yo no invocaba a la lucecita o a lo que me trajera paz o a lo que yo creía. Y no estoy hablando que sea malo, pues es la creencia de cada quien, pero te puedo asegurar que te va a servir mejor el invocar al Espíritu Santo que una lucecita que entra a tu corazón. Sí, en este punto yo sí tengo que ser muy preciso y es que así como cuando tú compras cualquier electrodoméstico, cualquier equipo, cualquier artefacto y tú debes mirar el manual para su mejor funcionamiento, Dios es nuestro creador, ¿ya? Y Él entiende muy bien qué es lo que nos conforma desde antes de nacer a nosotros. Entonces, eh, Dios
es la esencia de la vida. Cuando el Espíritu de Dios se va de nuestro ser, se produce la muerte. Entonces, ¿cómo no acudir al dador de la vida en todo sentido para poder ser restaurado? Entonces, eh, regularla tiene que ver con reconocerla, entender la emoción y filtrar eso que siento por la palabra de Dios. Filtrarlo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué espera Dios? ¿Qué me aconseja mi creador? Y actuar en consecuencia. Es ahí cuando yo permito que el Espíritu Santo, tú tocabas muy bien, que en una de sus facetas es el consolador. Esa obra de consolación, el objetivo principal es restaurarnos y acompañarnos. Entonces, y Él lo hace a través de la palabra eterna de Dios. Entonces, todos vamos a tener emociones en, Y todo el tiempo. sí, sí, es que obramos en emociones descontroladas muchas veces, pero hay que filtrar eso por lo que Dios nos dice, ir al manual. Y ahí Ujú. voy a empezar a funcionar bien. Sí, como usted decía al comienzo, o sea, el ingeniero mira el mister y y le va bajando Eso. igualmente con nuestras vidas, o sea, el único que sabe a dónde tiene que bajar, cuál es la ecuación perfecta, es él. Entonces, obviamente acudir a él te va a traer una regulación emocional. El punto también está en que nosotros en la actualidad reprimimos mucho el tema de emociones, o sea, o lo contrario, lo desbordamos. Extremos. Exactamente, hay extremos y no hay una balanza, no la hay. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto identificar lo que sentimos? Eh, no hay una respuesta vertical, hay múltiples factores, ¿ya? Pero dentro de esos múltiples factores hay una gran verdad espiritual. Y una gran verdad espiritual que en el mundo espiritual antagónico no está interesado en que se conozca. Y es nuestra naturaleza caída. Desde que hubo esa desconexión con Dios, que se introdujo, ¿verdad? La desobediencia a Dios y el pecado. eh, Dicho en Génesis 3, Dios funge como juez y da una sentencia a la serpiente, una sentencia a la mujer, una sentencia al hombre y una sentencia al resto de la creación. Entonces, cuando yo veo la reacción la reacción del hombre y de la mujer después de esa desconexión con Dios, yo veo que eso se sigue replicando hasta el día de hoy. Siempre he buscado un culpable, ¿no? Correcto, correcto. No validaron correctamente su emoción ni asumieron su responsabilidad. La pregunta es ¿por qué? Y es que la respuesta es, en su gran mayoría, nadie quiere ni ser, ni sentirse, ni parecer, ni mostrarse vulnerable ante los demás. Prefieren huir, como ellos Exactamente. también hicieron, porque ellos Ellos se huyeron. escondieron, ellos Exacto. huyeron. Y esa tendencia humana es la esencia de la naturaleza caída. Preferimos huir, preferimos evadir, Ujú. preferimos cubrirnos, como hicieron ellos, con hojas, O explotar, o explotar. para que, ay, está bravo, entonces no le decimos nada. Claro, porque ellos explotaron, y fíjate que Adán explotó en contra de la mujer, pero principalmente en contra de Dios. La mujer que tú me diste por Ujú. esposa, y no asumió. Sí, porque a veces el culpable es Dios, ¿no? Total, en la mayoría de los casos. Sí, no, es Es Dios. culpa de Dios. Sí, no, ¿por qué Dios lo permitiste, Dios? ¿Por qué Si yo Dios te me pedí, yo abandonó te si yo te pedí. pedí? Exacto. Entonces, eso en primer lugar. Y segundo, también por los factores de crianza muchas veces. Y eso también pasa inclusive en el mundo cristiano. Se nos dijo que el cristiano no puede estar enojado, Ujú. que el cristiano no puede estar triste, que el cristiano no Que siempre puede, tiene que estar gozoso. siempre tiene que estar gozoso y entendemos el gozo como una expresión emocional. El cristiano sí, siempre debe practicar y vivir en el gozo del Señor, pero el gozo del Señor no es una emoción. El gozo del Señor es una realidad, un estilo de vida espiritual que lleva a una plenitud y su esencia es confianza.
¿verdad? Entonces, son dos aspectos diferentes, pero ahí entraríamos a otro tema, ¿ya? Exacto. Pero entonces muchas veces tiene que ver con nuestros factores de crianza, el machismo, en el caso de los hombres. eh, Ahora se está levantando también lo que es el El feminismo feminismo, sí. fuertemente. Y ambas posturas son completamente Mm. distorsionadas y atentan contra la esencia natural de lo que somos. Entonces, ahí tendríamos que desglosar caso por caso, pero esto es como una generalidad de por qué a veces no. Sí, yo pienso que la gente no sabe identificar lo que siente en el momento, Total. sino simplemente se deja llevar, o sea, actúa, tiene una reacción de acuerdo a la emoción que está sintiendo, valga la redundancia. Y uno debe, sí, está bien, debe sentir la emoción porque tampoco la vas a reprimir, como veníamos diciendo ahorita. Evidentemente. Pero tú no, o sea, tú tienes el control de poder decir, listo, no voy a explotar, ¿ok? No voy a hablar así. O la típica, no puedo, o sea, ya se me desborda el tema de la emoción, entonces estoy viendo que estoy saliéndome de control, invoco al creador de Dios Total. mío, ayúdame porque voy a explotar, Dios mío, voy a responder o voy a decir algo que no quiero decir y después me voy a arrepentir. Entonces, no es reprimir la emoción, no es dejarse desbordar de la emoción, es saber llegar a tener una regulación en el momento preciso para no lastimar a otro y no tener que pedir perdón Total. por algo que realmente no querías hacer, simplemente te cegó una emoción. Claro. Entonces, eso por ese lado. Y hay señales que indican que una persona tiene poca regulación. ¿Cuáles serían estas? Bueno, esas señales nosotros los vemos a la luz del día y a flor de piel muchas veces, en todo momento. Fíjate, eh, y es triste decirlo, mira, las cárceles están llenas de personas que no supieron regular una emoción. Iban en la calle, alguien los miró mal, les chocó el carro, eh, y no regularon su frustración o su rabia. Ujú. Porque, caramba, nosotros podemos Tener tener rabia. rabia. La Biblia dice, tienes todo el derecho a enojarte, pero hey, recuerda que la rabia mal trabajada es lo más cercano a una mala decisión. Dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, A cualquier emoción también. sí, claro. Fíjate que lo que pasa es que a veces nosotros, cuando estamos, el tema de la ira, pareciera como Va agarrado a una que violencia. sí, que gobierna nuestro ser. Mira, a veces uno con ira dice cosas que sabe que no son verdad, Ujú. pero que sabe que si lo dices vas a herir a la persona. Pero como quiero imponerme, yo te puedo decir algo que yo sé que ni siquiera estoy pensando, pero yo sé que eso te afecta a ti y te lo digo. Exacto. ¿Ya? Y porque quiero alimentar mi rabia y porque no quiero ni verme, ni sentirme, ni perder la pelea contigo. Yo tengo que ganar. Dio en un punto. Eh, Es una pelea, es un combate. O sea, si Exactamente. esta persona me dice, entonces yo le respondo, pero le doy donde le duele. Exacto. O el caso contrario es indiferencia que también mata. Eso es Total. una respuesta a una Así es, emoción. Y así es. también estás matando a la persona porque la persona también necesita que tú hables y te dirijas, evidentemente cuando estés regulado Ujú. emocionalmente, y le digas las cosas como son. Y puedan, lo que decía ahorita, llegar a acuerdos. Pero no, hacemos la más fácil. Uno, explotar con ira, con enojo, a veces hasta coger cosas y golpear Sí, a la total. persona. O simplemente te miro, me quito y te ignoro, que también es un golpe a nivel psicológico y también afecta a la otra persona. Entonces, fíjate, para concluir la respuesta es, podemos hacer como un listado. Primero, reacciona impulsivamente. Ujú. Eh, lo que tú decías, indiferencia total, que es el otro extremo. Otro puede ser personas que acumulan, 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 acumulan y al fin, como lo haya presión, Explota. explotan. ¡Pum! Eh, Otros toman decisiones altamente emotivas. Ujú. O sea, son motivados en su emoción para la A toma de tomar una decisión, decisión. para tomar decisiones y sobre todo decisiones que son, por lo general, son decisiones no temporales, sino decisiones que perduran con el tiempo, ¿verdad? Entonces, son como evidencias o factores. Vive con culpa, vive con vergüenza, o también lo que pasó en Génesis, señala a otros siempre Culpan al otro. de su condición. Sí, toma la decisión, pero dice, no, el culpable fue él porque él fue el que Exactamente, me habló mal o él fue el que me hizo, pero total. nunca se examina hacia mí mismo. Y, y creo que esto no está lejos
de salirse del pueblo de Dios. Sí, Y hoy traigo a colación una pregunta porque muchas veces le exigen mucho al pueblo de Dios, a la iglesia, perfecto, a ser los perfecto. cristianos ser completamente perfectos, pues ellos no se pueden enojar, ellos no pueden estar tristes, ellos no pueden pues tener el cúmulo de las emociones porque tienen que estar intactos, bien paraditos, bien puestos. Y si lo hacen, pues mira, y eso que es cristiano, mira, y eso que tiene a Dios. Y los cristianos cargamos con un peso fuerte porque no solo es el regularte, que ya por sí eso es un peso para tratar de regularte, y Sí, es un proceso propio. exacto, es un Mm, proceso en que tú trabajas tú propio, pero que tú necesitas la ayuda de Dios. correcto. Y tenemos también el tema de qué están diciendo los demás de mí, o que van, no de mí, qué están diciendo de Dios, porque Ujú. a mí me dolía más qué decían de Dios. Cuando me decían, mira, mira cómo contesta, mira cómo dice las cosas, y eso que va a la iglesia. Y eso me dolía más. No, o sea, yo decía, bueno, listo, que hablen de mí, pues me va a doler, pero que hablen de Dios, no. O sea, ¿qué tiene él que ver acá? Hay un proceso como de deshumanización del cristiano. O sea, no eres un ser humano, tú eres un agente externo a este mundo y tienes que actuar en Ser consecuencia. perfecto. Exactamente. Entonces, yo creo que esto ha llevado a que a muchos cristianos nos cueste hablar de nuestras emociones. Total. Y entonces la pregunta es, ¿por qué cree usted que esto le pasa a la gente cristiana? Ya que usted es pastor y está en una comunidad y las personas poco hablan de su área emocional. Cuando usted lo saluda, le va a decir, ¿cómo está? Bien. Nunca, nunca hay otra respuesta, o si la hay, ya es verdaderamente necesito una intervención. O la famosa respuesta, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Esa. Sí, ya, ¿no? Bueno, fíjate, yo quiero hacer un retroceso respecto a lo que estabas hablando acerca de que nos señalan, hay como dice la palabra de Dios, una gran nube de testigos. Pero yo también creo que nosotros, como iglesia, hemos contribuido a eso. Ujú, ¿En qué sentido? Que muchas veces en nuestro proceso de relacionarnos con el resto del mundo, con la población no creyente, para ujú, llamarlo así. Y creo que nosotros, y quiero apelar a la buena fe de las personas. Uno siempre tiene que apelar a la buena fe. Yo me puedo equivocar, pero no puedes decir que yo lo hice a propósito sin antes, pues, claro. intentar hablar conmigo. Yo creo que nosotros hemos cometido históricamente como iglesia muchos errores. Uno de ellos es en nuestro afán de que las personas se conviertan, tengan la experiencia espiritual que tenemos, entramos a un terreno de el señalarlos o juzgarlos a ellos, Ujú, ¿verdad? O el de creer que son menos porque no tienen a Cristo en su corazón. Y no está bien eso. Entonces, hay como una respuesta. ok. Tú que tanto predicas, tú que juzgas o que me señalas, y eso que es cristiano. Ujú, Entonces, nosotros tenemos que, en últimas, reflejar el amor de Cristo exacto. y ser personas, y serle de ejemplo. Ya, Claro. ya. Eso es lo más importante. Exactamente. Porque estás reflejando a Dios. Exactamente. Esa es la clave. Estás reflejando a Dios, no te estás reflejando a Sí, ti mismo. eso fue lo que a mí me pasó. Yo cuando empezaba a escuchar eso, a mí me daba un dolorcito en el pecho y Ujú. yo decía, no, no más, yo estoy reflejando a Dios, así que me va a tocar. O sea, yo dije, voy a trabajar esto. O sea, Ok. porque están viendo a Dios de una manera errónea por mí. Sí, total. Entonces, Bueno, mira, para responder la pregunta que por qué crees tú por qué creo yo, perdón, que de pronto en el mundo cristiano nos cuesta hablar de las emociones. Primero, porque creo que hay un mito, hablando de, de esto de exceso de información. Y también es un mito cultural cristiano. Y es que a veces creemos que hablar de emoción es falta de fe, ¿ya? Eh, y no necesariamente lo es. De hecho, cuando uno estudia a los diferentes personajes bíblicos, se encuentran de que el propósito de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios en ellos estuvo asociadas a sus emociones, claro. ¿ya? Estuvo plagada, pero que supieron en múltiples casos regularlas, que es el Ujú, tema de hoy,
pudieron gestionarla de buena manera, como hubieron otros personajes que desafortunadamente no lo hicieron. Por ejemplo, al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón, Ujú. porque su ministerio fue un ministerio asociado al lamento. ¿Por qué? Por la condición del pueblo de Dios. Entonces, lo que hizo Dios fue tomar a, a Jeremías como espejo del corazón de Dios, cómo se sentía Dios. Eh, Jeremías experimentó lo que espiritualmente sentía Dios con la condición de abandono espiritual del pueblo. Entonces, fíjate que estaba plagado de emociones. Claro, Ya, la Biblia dice que Jesús lloró, sí. ¿verdad? Él no está exento a las emociones. Total. Entonces, hay muchos mitos. Uno de esos es la falta de fe. Otro es la, la, el desmembramiento del proceso espiritual y ministerial con la transformación del corazón de nosotros asociadas a la emoción, ¿no? Dios nos permite trabajar nuestras emociones dentro del proceso espiritual que vivimos. Y, y por último, creo que también eh, el juzgar, el juzgar dentro, si tienes miedo, no tienes a Dios en tu corazón, Ujú. porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿dónde está Dios en ti? Exacto. Entonces es como yo no puedo hablar porque imagínate, soy Estoy pecando. soy el peor pecador del mundo, Exacto, ¿ya? exacto. Entonces eso también es una gran carga que llevamos y que tenemos que, pues, por supuesto, salir de eso, ¿no? Y no simplemente eso, sino que al reprimir esto, al no tener una regulación de eso, vuelve y caen en algo que puede ser complejo, como una depresión, Total. o puede ser el tema de los ataques de pánico, o puede ser el tema de la ansiedad, de un ataque de ansiedad constante. O sea, ¿por qué? Porque no llegamos al punto de expresar nuestras emociones, no simplemente llevarlas a Dios, sino también expresarlas, comunicarlas, porque muchas veces lo que hacemos es que listo, yo solo hablo con Dios y Él me sana y Él me regula, pero no la comparto. Y Amén. muchas veces necesitamos Total. expresarla. Sí, hay momentos, todo es un equilibrio. Hay momentos donde tú puedes estar a solas con Dios y todo bien. Ujú, Hay momentos en que necesitas que otra persona te escuche, ¿verdad? O desahogarte. Yo en estos días, justo esta semana, he tenido muchas experiencias con personas donde al final de la charla es, pastor, me estoy desahogando. Y personas que yo no creía que pudieran hacerlo o que de pronto lo veía como un futuro lejano. Eh, Hombres, muchos hombres. que les cuesta bastante Tot- abrirse. Total, total. Eh, y bueno, me bendice mucho. Jesús es el mejor en todo, hasta en esto. Jesús es el que nos tiene que dar la masterclass a nosotros, una cosa impresionante. Si pudieran conocerle. Sí, fíjate que a mí me bendice cuando él está a punto de morir y él va a donde sus discípulos, es decir, en un orden jerárquico son, ojo, no en dignidad, pero sí en jerarquía son Ujú, inferiores a Jesús, ujú. ¿ya? Y tú sabes que uno se cuida mucho de eso y él expone su corazón y él llora delante de ellos y le dice, mira, yo no quiero hacer esto, mira, pero tengo que hacerlo. O sea, Sí, porque por tener, perdón que lo interrumpa, por tener una posición también, o sea, tener un cargo de pronto de ser un líder, de ser un pastor, no puedo hablarle de pronto al cuerpo ministrante de ujú, cómo me siento o no lo comunico, sino que me lo callo. total. Entonces, ahí hay un ejemplo claro, Jesús lo hizo. O ¿Y sea, de dónde venía Jesús? Para contextualizar, ¿de dónde venía de Jesús? tener un tiempo a solas con Dios. Exactamente, venía del monte, acababa de salir de la presencia del Señor Ujú, y va donde sus discípulos. Es decir, él iba a gestionar un área del ser que necesita ser trabajada ya no en intimidad solo con sino Dios, con sino un también. semejante. Exacto. Ya es que Entonces, eso es re impresionante, ¿verdad? importante. Y a veces no lo desconocemos, lo tenemos claro, solo que no lo, no lo consumimos a diario cuando Exacto. presentamos una situación en este caso. Eh, Listo. Entonces, yo entiendo el tema de ser guiados por Dios, pero cómo la regulación emocional impacta en nuestras relaciones diarias. Cómo la regulación emocional impacta.
sobre las relaciones cotidianas, me estás preguntando. Sí. Bueno, mira, la respuesta se da en todo lo que hemos hablado. Una persona eh, que mediante un proceso con Dios principalmente, pero también un proceso consigo mismo, aprende a regular su emoción. Es decir, vamos a desglosar un poco. Aprende a identificarla, aprende a, a trabajarla, a gestionarla, a saber por qué sucede y qué le provoca. Que filtra eso, va a Dios por la palabra, le dice, Señor, me siento así, y el Espíritu Santo en su hora empieza a trabajarlo. Porque te digo algo, hay una característica del fruto del Espíritu, que es la Ujú. templanza, ¿verdad? Que es la templanza. En otras partes se le llama dominio propio, pero el dominio propio es una faceta de la santificación. Por lo tanto, no viene por nuestras propias fuerzas. Es un insumo del Espíritu Santo, es un insumo de Dios que Él lo siembra en nuestra vida por cuenta de una comunión con Él. Entonces, cuando una persona está en este ámbito de vida, es como un pequeño jardín que empieza a florecer. Y cuando ese jardín florece, todo el terreno se contagia de esa, O sea, eso es una muestra de estar siendo guiado por el Espíritu. correcto. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí entran en juego eh, varios factores. Primero, la fe Ujú. en Dios, quien me enseña el por qué, ¿verdad? Segundo, la oración que me da esa fuerza, me da ese poder, me da esa vitalidad espiritual pero también el conocimiento técnico, el conocimiento profesional, lo que estamos trabajando hoy, que me enseña el cómo, porque el conocimiento profesional nos enseña a, a desarrollar cómo es el comportamiento humano, tanto en las situaciones que nos gustan como en las que no nos gustan. O sea, cómo se desarrolla la mente humana. Claro. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y hacemos una sinergia en esos tres Un aspectos, equilibrio. un equilibrio, wow. Entonces, el entorno de esta persona comienza a fluir de manera diferente. Es un generador de cambios. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti Y no ellos. y tú no Y te tú no conviertas a a ellos. ellos. Entonces, una forma de no convertirnos en ellos es regular nuestra emoción para que nosotros demos el mensaje más potente, más poderoso, que es una vida diferente. Y fíjese que usted ha dado en un punto clave y es porque las personas siempre creemos que Dios es como una religión. O sea, lo Exacto, buscamos pero nada. para simplemente que nos ayude con alguna situación en específico, pero no para el caso de las emociones. O sea, las Total. emociones las puedo controlar Dios, ¿viste? Yo las Esto es controlo. mío. No te preocupes que yo lo hago. Yo sé cómo. No sé, perdón, a veces no sé cómo, pero yo lo intento. Entonces, lo hacemos distante de esto y fíjese que usted ha dado un equilibrio. Entonces, no es simplemente tener a Dios como alguien de religión, como una religión más de una fe cristiana, sino es aprender quién es Él, quién fue el que me creó. Y cuando yo sé quién fue el que me creó, quién es Él, entonces dentro de mí va a haber un cambio, va a producir un cambio. Y si yo lo invoco, Él va a ayudarme en el momento preciso cuando se me presente una emoción, una situación en la diferente cotidianidad. Entonces yo voy a aprender a saber actuar, voy a aprender a saber hablar, voy a aprender a saber dirigirme hacia la persona sin lastimarla. Entonces ahí voy a tener un modelo de Correcto. quién es verdaderamente Dios. Entonces ahí sí va que Dios no es una religión, Dios Total. es una relación y es una persona con la cual tú hablas y te comunicas y Él te entiende. Mary, lo que pasa es que tú no eres hija de tu mamá ni de tu papá por un ritual que tú practiques. Tú eres hija por una conexión que hay, por una identidad que hay y por una relación que hay. Y hagas lo que hagas en este mundo, jamás vas a dejar de ser hija de tus padres. O sea, nosotros no dejamos de... Entonces, fíjate, la Biblia dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios
por un ritual que practiquemos. Voy Ujú. el domingo a la iglesia, pongo las alabanzas en mi casa, me leo O cargo la Biblia o aquí. cargo la Biblia aquí. Eso no significa ser cristiano. Lo que significa ser cristiano es tener la identidad de hijo practicando una relación con el Padre. Básicamente, Exacto, que nos dejó un manual que es la total, Biblia y que preferimos ver las notas diarias que salen en las redes que abrir el libro. total. Imagínate. Un pequeño, no me funen, pero bueno, es un pequeño ahí que tenía. Yo quería hacerle una pregunta, y es que mucha gente de pronto habla del tema de glosar la parte cristiana y la parte profesional. Si una persona de pronto no regula sus emociones y esta persona obviamente pierde el control y llega al extremo de guardarse tanto y se enferma y mantiene el tema de la ansiedad o de un ataque de pánico, y dicen, bueno, listo, como eres cristiano, entonces, bueno, tienes que buscar la parte cristiana, pero la profesional no. Entonces, ¿qué equilibrio hay ahí? O sea, ¿cuál podría ser ese equilibrio entre ambas partes? Porque eso sí lo apartan, es decir, como, bueno, como eres cristiano no puedes ir a un psicólogo. Y, y la otra parte, pues, es aparte, ¿viste? Eso no lo puedes usar Yo tú. entiendo la pregunta y entiendo también los miedos que hay. Y quiero hablar como en tres dimensiones. En primer lugar, eh, nosotros no podemos dividir nuestro cuerpo o nuestro ser Ujú, eh, en espiritual y emocional, porque es que no hay nada más espiritual que la emoción. ujú. La emoción es espiritual, o sea, es parte de, de lo que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque Dios también es emotivo. Lo que pasa es que las emociones de Dios no son susceptibles a error o a pecado o a falta de regulación. Si hay alguien que se sabe regular es Dios. Ujú. Dios, en medio de su enojo, sale la misericordia por encima y no nos funa, Exactamente. sino que su misericordia es nueva cada mañana. Dios encontró una forma de regular su ira por nuestro pecado. Y es que Él dice, yo, para no coger a esta gente y, Dios mío, o Dios mío, no, De, yo mismo. de No, fulminarla. porque Dios no dice Dios mío, Dios dice yo Yo mismo. mismo. Yo mi- Eh, entonces, Él renueva su misericordia para nosotros cada mañana. Entonces, entendiendo esto, vemos que Dios también trabaja en Él, en Ujú. su perfección, y ha encontrado que nuevas son cada mañana su misericordia para nosotros, porque nosotros constantemente estamos ofendiéndolo, estamos de pronto inclusive Alejándolo. alejándolo con muchas cosas. Entonces Dios dice, no, suerte contigo, no más contigo, Mary, no más contigo, Jader, sino que No. Él Muestra su amor para con nosotros. muestra su amor. ¿Qué sucede entonces? Sí hay un equilibrio. La Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y yo creo que uno de los conocimientos que nos hace falta a nosotros en esta generación es entender cómo funcionamos por dentro. Exacto. Entonces, la psicología no te va a cambiar, la psicología ni la terapia va a cambiar tu naturaleza, no, pero aporta un conocimiento importantísimo Y herramientas y también. herramientas que van a traer conocimiento y vamos a poder decir, ya yo sé por qué me pasa esto. Exacto. Entonces, como ya sabes por qué te pasa, por qué te sucede, ahora sí le vas a pedir la ayuda al Señor Con y una visión con una abierta. visión. Yo no sé por qué a mí me tiene que dar tanta rabia esto. Y, y entonces, eh, Viene de un trasfondo. exacto. Y ahí es donde yo entiendo, tengo el conocimiento, tengo las herramientas, ahora las filtro y le pido la ayuda del Espíritu Santo. Y me dice, Señor, esto, Con aquello. nombre propio. Exactamente. Entonces, fíjate que pero lo tercero que quería decir es que hay un temor, porque también dentro de la palabra, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos advierte a que nosotros tengamos mucho cuidado de las nuevas filosofías, Ujú. de los nuevos postulados, y él le llama a la falsamente llamada ciencia, que queriendo ser más sabios que Dios, se hicieron necios, ¿ya? El error está cuando queremos darle un carácter de
un carácter divino o un Ujú. carácter sanador a lo que no lo tiene. Dios es quien hace la obra. Pero como tú decías, la palabra clave son herramientas. Exacto, Herramientas. son herramientas que nos sirven a nosotros para tener un equilibrio, obviamente, en nuestras relaciones con las personas. Entonces, eso es importantísimo, y la hice porque conozco muchas personas que piensan que acudir a un psicólogo es malo siendo cristiano. Total. Entonces, por eso hice ahí la aclaración. Muchas gracias, Pastor. En este punto hay que saber muy bien a quién acudir, De eso, allá iba, documentarse bien, pedir, allá pedir iba. ayuda. Ah, ok. Allá iba porque yo tuve el podcast pasado, pues entrevisté a la que es psicóloga que me trata a mí, y yo había tenido una anterior que yo no sentí que era la persona que me podía ayudar. Y yo después empecé a orar y empecé a Wow. conocer a alguien que de verdad Dios ha colocado a ayudarme mucho, y como usted decía, me dio las herramientas de descubrir que algo tenía un trasfondo y cómo lo podía trabajar. Entonces ya yo ahora oro de acuerdo a ese trasfondo que descubrí que yo no sabía y que llevaba años peleando con el tema de enojarme, con el tema de reprimirme las cosas, de no hablarlo, de no comunicarlo, y eso me estaba haciendo daño. Entonces, Total. cuando ya yo descubro eso, ahorita tengo una relación muchísimo más papá-hija con Dios que antes. O sea, es una relación como que, sin menos peso de que hay hoy estoy enojada a Dios, y no le comentaba que estaba enojada porque no, que va a decir Dios, o no le comentaba que Ujú. estaba triste porque qué oso, que Qué Dios, pena. exacto, vaya a pensar que yo estoy triste, y eso es pecado, ¿viste? Entonces, ya ahorita lo manejo de otra forma y tengo una regulación. Faltan cosas que ajustar, que Un uno no es proceso, perfecto, obvio. exactamente, es un proceso, pero que vamos por buen camino. Entonces, yo quería hacerle como una última pregunta, y es, ¿qué consejo práctico dejaría para quienes quieren empezar a regular sus emociones hoy? Bien, sin que este sea el absolutismo, tú muy bien lo has expresado. Un consejo se toma o se deja. Ujú. Esa es la gran virtud o versatilidad de un consejo, que no es impositivo, que no es de carácter represivo. Entonces, algo que tú que decías ahorita, la forma, la herramienta de pronto que esta persona te dio antes de reaccionar, que pensaras. ¿Cómo es el tema de 4-7-8. 4, Es 7, el 8? respirar. El Exactamente. respirar, cuando tú respiras y entra Sí, entonces fíjate que su raíz, y es que el movimiento involuntario de nosotros es la respiración. Cuando nosotros empezamos a controlar la respiración, de alguna manera estamos controlando nuestro ser o nuestra experiencia temporal. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tener el hábito de no reaccionar de manera primaria, tomarnos un momento. Eso es lo primero. Estoy hablando ya de herramientas. Ujú. Lo segundo es nom- aprendamos a nombrar lo que sentimos. Eso de que no sé cómo me siento, no. Que muchos los hacen. Exactamente. No, no es que no sé cómo me siento. No, tengo rabia Tengo. o me siento Pero triste. entonces habla con la emoción. O sea, me siento así. ¿Por qué me siento así? Y el cuerpo habla. ¿Tú sabías que el cuerpo habla? Sí, claro. A veces hay emociones que las sentimos aquí en la oreja, se nos pone caliente o sentimos algo O nos sudan las aquí manos. o nos sudan las manos. Está asociado a emociones. Entonces, aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, que es una realidad, ¿verdad? Eh, y aprendamos a identificar y a poner nombre a nuestros asuntos internos. Me siento así por esto. A veces creemos que sentimos que tenemos rabia, pero no es rabia, de pronto es frustración o es dolor. O Ujú. a veces creemos que es tristeza, pero no es tristeza, es quizás decepción. Es decir, es bueno porque a partir de allí, el primer buen manejo que voy a hacer para regular mi emoción es saber con qué estoy lidiando. Exacto. Eso es lo primero. Eh, no sé, podemos, como decía ahorita, filtrar esa emoción con la palabra,
con la oración? ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué pasa si no lo atiendo? ¿Por qué? ¿Qué otros personajes bíblicos pasaron por lo mismo que yo estoy pasando? Ujú. ¿Cómo reaccionaron ellos? Ahí hay un mar, una profundidad de restauración para nuestra vida impresionante. Usted que nombra personajes, yo me identifiqué mucho con David, porque David era de los que cometía algo con el tema de la emoción, Ujú. pero sabía ir a la Eso, presencia de Dios. O sea, regresaba al orden. O sea, iba a la presencia y le decía, mira, hice esto bajo una emoción, pero le pedía perdón y Dios total. volvía y lo restauraba. Entonces yo me identifiqué mucho con ese personaje. Así es. Lo cuarto, y yo creo que podría ser el último para no recargarlos de tanto consejo, Juan, es realmente tenemos que llegar al umbral de aprender a descansar en Dios. Y el descanso en Dios no es algo programado, no voy a ponerme en modo descanso, voy a descansar de 2 a 4 en Dios y no. El descanso en Dios es un resultado, Claro. ¿ya? Es un resultado de que de nuestra confianza en Él, de confianza en lo que Él dice, de la identidad que tenemos de Él. Me gozaba cuando tú decías, ahora yo tengo una relación de papá e hija con Dios. Y seguramente que estás descansando más en Él, Sí, claro. ¿ya? ¿Por qué? Porque ya te has identificado sanamente y correctamente en la forma en que Dios te mira, porque Dios te mira como su hija. Ujú. Que tú experimentas todo ese abrazo del Padre todos los días y eso trae descanso a nuestro corazón. ¿Ya? Exacto, sí, me ha traído descanso porque yo mantenía cargada. Total. Evidentemente no soltaba lo que tenía, no expresaba lo que decía y obviamente cargaba un bulto acá atrás, pero cuando empecé a relacionarme con Dios y a hablar con Él acerca de mis emociones, yo simplemente lo que hice fue descansar. Excelente. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso me llevó a tener la relación que tengo con Dios ahora de no ver a Dios como hay Dios ahí arriba y yo acá y yo resuelvo y yo hago. No, es poder ver a Dios que aún en esta área Él puede gobernar y tener el control de mi Así vida y es. traerme a mí un descanso, porque muchas veces decimos, listo, se lo dejamos a Dios, pero en realidad no se lo estamos dejando a Dios, estamos tratando de controlar a nuestra manera. Y bueno, regular nuestras emociones no es negar lo que sentimos, es aprender a llevarlos a los pies de Cristo. Porque cuando dejamos todo a los pies de Cristo y que Él gobierne nuestro interior, entonces lo externo va a tener un cambio, como me ocurrió a mí en mi vida. Cuando yo dejo que Él entre, que trabaje dentro de mí, pero la decisión, Él es un caballero. Yo siempre le digo a los chicos, a los adolescentes cuando los enseño, Dios es un caballero y Él no te va a obligar a hacer algo. Claro que quiere que lo hagas, pero necesita que tú tomes la decisión. Entonces, Él va a esperar a que tú tomes una decisión de dejarlo gobernar tus emociones para Él hacer un cambio donde las personas que están a tu alrededor y tú mismo te vas a beneficiar de ese cambio interno y ya no vas a cargar un peso, no vas a cargar un estado de conciencia de cómo lastimé a esta persona con esta palabra, con este gesto, sino vas a saber regularte, controlar y aprender a ver a Dios como un papá y una relación y no como una religión. Así es. Así que muchísimas gracias por estar en nuestra sala hoy y hablar acerca de este tema. La verdad me complace muchísimo tenerlo acá. Aparte de mi pastor, es mi mentor y he aprendido muchísimo con él también. Agradezco a Dios por su vida y por estar acá y por creer en este sueño de Dios. Muchísimas gracias. No, encantadísimo, Mary, de estar aquí. Me encanta estar siempre desde adentro, hablando todos estos temas, porque toda restauración y todo buen propósito comienza desde adentro. Gracias por escucharnos y sabes que cuentas conmigo siempre, siempre y para adelante. Muy Ujú. complacido. Muchísimas gracias. Bueno, si escuchaste este podcast y alguna parte habló a tu interior, simplemente te pido que tomes unos minutos y hables con Dios y le pidas que entre a tu corazón y toque esa fibra que tú siempre has anhelado cambiar o que deseas ver una transformación, pues hables con Él y se la entregues. Seguramente Él va a hacer un cambio desde adentro en tu vida. Muchísimas gracias. Esto fue el tercer capítulo de Desde Adentro.